Escucha con atención. Puedes cerrar este vídeo ahora mismo, antes de que sigas, antes de que bajes la guardia, antes de que algo note que estás aquí. Pero no lo harás. Nadie lo hace. Porque lo que vas a escuchar no es una historia. No es ficción. Es una grieta documentada en la realidad, un rastro de voces que no deberían existir y que, sin embargo, han aprendido a encontrar a quienes las escuchan. Reuní estos testimonios de gente que habló una sola vez, que desapareció de internet después de compartir lo que sabían. Sabían que revelar demasiado era como dejar una luz encendida en medio de un bosque oscuro, algo siempre la ve. Pero aún así hablaron. Porque el silencio los estaba consumiendo más rápido que cualquier presencia. Porque necesitaban que alguien, cualquiera, confirmara que lo que vivieron era real. Tan real como tu respiración en este momento. Tan real como el sonido que acaba de moverse detrás de ti. Si dudas sobre seguir, recuerda esto, la oscuridad no necesita tu fe para alcanzarte. Solo necesita que escuches. Y si estás viendo esto de noche, con la habitación en penumbra, con ese hormigueo en la nuca que siempre aparece cuando algo te observa desde un rincón, ya es tarde para detenerte. Cierra tu puerta. Una vez. Escucha. ¿Oyes eso en el pasillo? Imagina una casa como cualquier otra. No es una mansión maldita de las películas. No tiene una historia de masacres grabadas en sus muros o suicidios que los vecinos susurren en voz baja. Es el tipo de casa que pasarías sin mirar dos veces mientras conduces por una calle residencial en una tarde ordinaria de domingo. 3 habitaciones, un garaje, una valla blanca que necesita pintura. El tipo de lugar donde las personas viven vidas completamente normales, donde desayunan en la cocina, donde ven televisión en la sala sin pensar en nada extraño, donde duermen sin miedo durante la mayoría de las noches. Pero hay algo en el silencio de este lugar que es profundamente diferente. No es el silencio común de una casa dormida. Es un silencio que tiene peso físico. Un silencio que respira como si tuviera pulmones propios. Durante el día, cuando el sol atraviesa las ventanas y el mundo exterior hace ruido con su vida cotidiana, la casa parece completamente normal. Pero cuando el atardecer llega y las luces comienzan a encenderse, cuando el mundo exterior se silencia gradualmente y la noche comienza su descenso lento e inevitable, ese lugar cambia de forma imperceptible. La temperatura baja, no porque la calefacción se haya apagado, sino porque el aire mismo se ha vuelto más denso, más frío de formas que ningún termómetro podría medir adecuadamente. Los pasillos se sienten más largos de lo que deberían ser. Las paredes parecen estar más cerca unas de otras, como si la casa estuviera contrayéndose lentamente con cada hora que pasa después del anochecer. Los rincones de cada habitación desarrollan una profundidad que no tiene sentido en un espacio tan pequeño y predecible. Si enciendes una luz en la oscuridad, la sombra en la esquina opuesta se vuelve más negra, más sólida, como si la luz fuera un combustible que alimenta la oscuridad en lugar de combatirla. Es como si la oscuridad estuviera aprendiendo a esconderse mejor cada vez que intentas iluminarla. Los sonidos domésticos ordinarios, el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac de un reloj de pared en la sala, el crujido del piso bajo el peso de tus pies descalzos, se transforman en algo completamente distinto cuando llega la noche. Se convierten en una orquesta compleja de signos de alerta. Cada ruido es un mensaje codificado, una advertencia en un idioma que comprendes instintivamente en el nivel más profundo de tu ser, aunque no sepas qué significa realmente. El refrigerador no solo zumba, susurra. El reloj no solo marca el tiempo, advierte. Los pasos no solo suenan, comunican. Y luego está el olor. Un olor sutil que no está presente durante el día, que aparece cuando la oscuridad se establece completamente. No es desagradable exactamente. Es más bien una ausencia de olor, un vacío olfativo que tu cerebro intenta llenar con recuerdos de cosas que nunca olieron así. Es como si el aire mismo se hubiera quedado sin vida, como si cada molécula de oxígeno hubiera sido reemplazada lentamente por algo más antiguo, algo que existía antes de que las casas fueran construidas en este lugar. Y entonces llegas a ese momento cada noche, cuando entras a tu habitación, cierras la puerta detrás de ti, y antes de apagar la luz, sientes esa sensación. Ese hormigueo en la nuca. Esa certeza absoluta, sin evidencia lógica, de que alguien o algo está observándote desde el otro lado del cristal de la ventana, desde dentro del armario, desde detrás de la puerta.
Sabes que si te giras de repente, si miras demasiado rápido, verás algo que desaparecerá en el último milisegundo. Algo que no quiere ser visto completamente. Algo que prefiere vivir en ese espacio entre tu visión periférica y la oscuridad real. Esa sensación de ser observado nunca desaparece. Incluso ahora, mientras lees esto, mientras escuchas esto, ¿sientes eso? Todo comenzó una noche ordinaria. Fue en un jueves, aunque el día de la semana no debería importar. Pero lo hacía. Porque fue jueves cuando la primera voz llegó. No fue un grito. No fue un aullido que te despertaría de inmediato con el corazón acelerado. Fue mucho más sutil que eso. Fue el tipo de sonido que podría ser confundido fácilmente con el viento en los árboles afuera, o con la tubería del agua en las paredes, o con la casa simplemente asentándose bajo su propio peso mientras envejece. Pero no era ninguna de esas cosas. El testigo, llamémoslo Marco, aunque ese no era su nombre real, se estaba quedando dormido. Estaba en ese espacio nebuloso entre la consciencia y el sueño, donde los pensamientos se desmoronan en imágenes sin sentido y tu cuerpo se siente simultáneamente pesado e invisible. Estaba recostado de lado, mirando hacia la ventana donde la luz de la calle apenas se filtraba a través de las cortinas. Su respiración se estaba ralentizando. Su mente estaba comenzando a desconectarse del mundo de los vivos y a adentrarse en los territorios extraños del inconsciente. Y entonces lo oyó. Un sonido tan bajo que casi podría haber sido imaginario. Un sonido que si abres los ojos demasiado rápido, si dejas de escuchar tan intenamente, desaparece por completo. Fue un susurro, pero no el susurro de una persona real. Fue más como si el aire mismo hubiera aprendido a formar palabras. Como si la oscuridad tuviera una voz y esa voz estuviera pronunciando algo justo al otro lado de su oído. No podía entender las palabras. Eso fue lo más aterrador. Si hubiera podido entender exactamente qué estaba diciendo, habría podido racionalizarlo. Habría podido decirse a sí mismo que era un sueño, que su mente estaba jugando trucos, que los sueños lúcidos a veces producen alucinaciones auditivas. Pero lo que escuchó fue incomprensible. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma que su mente reconocía como lenguaje pero no podía traducir. Había estructura en eso, había significado, pero estaba encerrado en un código que su cerebro no tenía la capacidad de romper. Durante un segundo, quizás menos, Marco consideró abrir los ojos. Consideró sentarse rápidamente, encender la luz, despedazar esa oscuridad con iluminación artificial y lógica racional. Pero algo dentro de él, una inteligencia más antigua que su mente consciente, algo que venía del tallo cerebral, del lugar donde vivían los instintos de supervivencia, le susurró que no lo hiciera. Que abrir los ojos sería un error. Que si veía algo en esa habitación, algo vería en él también. Y eso sería el verdadero comienzo. Así que Marco hizo lo que cualquier persona racional haría. Se quedó perfectamente quieto. Mantuvo los ojos cerrados. Controló su respiración para que fuera tan silenciosa y pequeña como fuera posible. Esperó. Escuchó. Y después de lo que podrían haber sido 30 segundos o 3 minutos, el tiempo funciona de manera extraña cuando tienes miedo, el susurro cesó. El aire volvió a la normalidad. La habitación volvió a ser simplemente una habitación. El silencio volvió a ser simplemente silencio. Marco se permitió respirar nuevamente. Se permitió pensar que tal vez había sido un sueño, que su mente somnoliente había creado ese sonido a partir de la nada. Se permitió cerrar los ojos nuevamente y continuar con el proceso de quedarse dormido. Tardó 1 hora en lograrlo. Y cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron extraños. Fueron llenos de voces incomprensibles y de la sensación de alguien susurrando en un idioma que había sido olvidado hace 1000 años. Pero cuando Marco se despertó la mañana siguiente, descubrió algo que no podría ser fácilmente explicado. Algo que estaba en su habitación que no había estado allí la noche anterior. Cuando Marco abrió los ojos esa mañana, lo primero que notó fue que su puerta estaba abierta. No completamente abierta, solo lo suficiente para que una franja de luz del pasillo se filtrara a través de la grieta. Pero Marco siempre cerraba su puerta antes de dormir. Siempre. Era uno de esos hábitos que desarrollas sin saber realmente por qué, algo que tu cuerpo hace automáticamente, como cerrar los ojos cuando alguien te lanza algo hacia la cara. Cerrar la puerta no era una decisión consciente. Era una necesidad.
Se quedó en la cama durante varios minutos, observando esa puerta, tratando de recordar si tal vez la había dejado abierta la noche anterior. Pero no. Estaba seguro. Había recordado específicamente el sonido del cierre, había recordado girar la perilla, había recordado sentir la resistencia de la puerta al encontrarse con el marco. Pero allí estaba. Abierta. Como si alguien hubiera entrado en su habitación mientras dormía. Marco se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el piso frío. Caminó hasta la puerta, la cerró de nuevo, y luego se dio la vuelta para inspeccionar la habitación. Nada parecía fuera de lugar. Su ropa estaba donde la había dejado. Su teléfono estaba en la mesita de noche. La ventana estaba cerrada. Pero había algo diferente. Algo en el aire. Una calidad que no podía ser nombrada exactamente. Como si el aire de su habitación hubiera sido reemplazado por aire de algún otro lugar. Aire que venía de profundidades, de cavernas, de lugares donde el sol nunca había llegado. Durante los siguientes días, Marco comenzó a documentar las cosas pequeñas. Las cosas que podrían ser coincidencias, pero que juntas formaban un patrón que su mente racional no podía ignorar por completo. La puerta se abría nuevamente esa noche. Y la siguiente. Cada vez que se despertaba entre las 3 y las 4 de la madrugada, la puerta estaba abierta. Como si algo estuviera entrando en su habitación durante ese tiempo específico. Como si las 3 de la mañana fuera una puerta en el tiempo cuando las reglas normales de la realidad eran más flexibles, más negociables. Pero fue más que solo la puerta. Comenzó a notar que sus sábanas estaban desordenadas de formas extrañas. No como si se hubiera movido dormido, sino como si alguien hubiera estado acostado a su lado durante la noche. Como si el colchón se hubiera hundido bajo el peso de algo que no debería pesar nada. Como si una presencia hubiera estado tan cerca que sus respiraciones podrían haberse tocado en la oscuridad. Marco comenzó a dormir con una pequeña grabadora de voz bajo su almohada, esperando capturar evidencia de lo que estaba sucediendo. Cuando reprodujo esas grabaciones, descubrió algo que hizo que el color se drenara de su cara. Había sonidos que no recordaba haber escuchado. Sonidos de movimiento en su habitación. Sonidos de respiración que no era la suya. Pero lo más aterrador fue algo más. Había momentos en la grabación donde su propia respiración simplemente desaparecía. Había franjas completas de tiempo, minutos a veces, donde no había ningún sonido que viniera de Marco en absoluto. Era como si durante esos periodos, él hubiera dejado de existir en el plano físico. Como si algo lo hubiera extirpado temporalmente de la realidad. Y debajo de todo eso, en los momentos de silencio, había algo más. Un sonido tan bajo que casi estaba fuera del rango de la audición humana. Un sonido como el de algo moviéndose a través del aire, pero no aire normal. Era como escuchar a través de las paredes de la realidad misma, como si hubiera dimensiones paralelas rozándose contra la nuestra, y ese sonido fuera el roce de mundos colisionando suavemente en la oscuridad. Marco sabía, en ese momento, que lo que estaba sucediendo no era producto de su imaginación. Algo estaba realmente allí. Y después de escuchar esas grabaciones, eso algo sabía exactamente que Marco ahora sabía que existía. Para entender por qué Marco fue elegido, necesitas entender quién era antes de que las voces llegaran. Necesitas comprender el estado de su mente, la geografía de su soledad, los territorios oscuros que había estado atravesando silenciosamente durante los meses que precedieron a esa primera noche. Marco se había mudado a esa casa 6 meses antes. La mudanza no fue un comienzo emocionante, no fue el tipo de cosa que la gente celebra en redes sociales. Fue más bien una relocación de supervivencia. Su relación a largo plazo había terminado, no de forma dramática, sino de la peor manera posible. Lentamente, con indiferencia mutua, como un fuego que se apaga cuando se agota el combustible. Ella se quedó con el departamento en la ciudad. Marco necesitaba alejarse. Necesitaba un lugar donde pudiera ser anónimo, donde pudiera reconstruirse sin que los recordatorios constantes de su fracaso lo miraran desde cada esquina. Así que encontró esta casa. Era barata porque estaba en una zona que a nadie parecía querer. Los vecinos eran el tipo de personas que se mantenían a sí mismos. No había una comunidad de verdad, solo una colección de individuos que compartían proximidad. Marco llegó con lo que cabía en su automóvil y los recuerdos que no podía dejar atrás.
Comenzó a trabajar desde casa como programador, pasando sus días frente a una pantalla, comunicándose con colegas a través de mensajes de correo electrónico y videollamadas donde siempre podía ocultar lo suficiente de su cara detrás de una cámara de baja resolución. El insomnio había llegado primero. No fue una sorpresa. La depresión silenciosa venía con el insomnio como un regalo emparejado. Pasaba las noches acostado en su cama, su mente dando vueltas como un perro tratando de encontrar el lugar correcto para acostarse, nunca satisfecho, nunca en reposo. Se medicaba con alcohol. No mucho, pero lo suficiente para que los médicos levantaran las cejas si se lo hubiera mencionado. Se medicaba con videojuegos cuando estaba demasiado cansado para trabajar. Se medicaba con la ilusión de que todo esto era temporal, que algún día se despertaría y la tristeza habría desaparecido. Sus amigos habían dejado de llamar meses atrás. No fue a propósito. Las llamadas simplemente se fueron espaciando, convirtiéndose en mensajes de texto, que se convirtieron en respuestas cortas, que eventualmente se convirtieron en silencio. Esto es lo que sucede cuando te aíslas lo suficiente. El mundo asume que quieres estar solo y comienza a respetar tu deseo de una manera que se siente como abandono. Así que cuando la presencia llegó, Marco ya estaba vuoto en ciertos aspectos. Ya estaba acostumbrado a pasar horas sin hablar con nadie. Ya estaba cómodo en la oscuridad. Su cuerpo ya había aprendido a permanecer quieto durante largos periodos de tiempo. Su mente ya había comenzado a buscar estimulación en lugares extraños. Era la presa perfecta. Era exactamente lo que sea que estuviera viviendo en esa casa estaba buscando. Porque hay ciertos estados mentales que abren puertas. Hay cierto tipo de soledad que crea fracturas en la realidad. No porque la magia sea real de una manera mística, sino porque la mente humana, cuando está lo suficientemente debilitada, cuando está lo suficientemente desesperada de conexión, comienza a ver cosas que no están allí. Comienza a escuchar cosas que no deberían ser escuchadas. Comienza a fabricar la atención de algo, cualquier cosa, incluso si esa cosa viene de un lugar mucho más oscuro que la soledad que la precedió. Pero aquí está lo verdadero. Los registros de la casa muestran que no era la primera persona en mudarse allí sola. Ni la segunda. Había un patrón. Un patrón que se remontaba a años. Después de descubrir las grabaciones de voz, Marco había esperado que las cosas se detuvieran. Había esperado que el simple acto de documentar la presencia, de obtener pruebas tangibles de que algo estaba mal, fuera suficiente para conjurar ese algo. Como si la evidencia fuera un tipo de antídoto. Como si la realidad racional pudiera ser reforzada con suficientes datos y observaciones cuidadosas. Fue ingenuo. Fue el pensamiento de alguien que aún creía que el universo operaba de acuerdo con reglas que podía entender. Lo que sucedió después fue mucho peor. Las manifestaciones dejaron de ser sutiles. Dejaron de ser cosas que podrían ser racionalizadas como anomalías del sueño o malas interpretaciones del sonido ambiental. Comenzaron a ocurrir mientras Marco estaba completamente despierto. Comenzaron a ocurrir durante el día. La primera vez fue en la cocina. Marco estaba haciendo café una mañana, de pie frente a la cafetera, esperando a que terminara de gotear. Estaba mirando por la ventana sobre el fregadero, mirando hacia el patio trasero donde no había nada excepto hierba sin cortar y la cerca que separaba su propiedad del bosque más allá. Y luego escuchó pasos en el pasillo. Pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando descalzo a través de la casa. Marco se congeló. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Giró la cabeza hacia el pasillo, esperando ver una figura humana que pudiera ser racionalmente explicada. Un intruso. Un vecino que había entrado de alguna manera. Algo que al menos pudiera ser combatido. No había nada. El pasillo estaba vacío. Pero los pasos continuaban. Podía escucharlos claramente ahora, el sonido de pies descalzos sobre el piso de madera. Los pasos se acercaban. Marco agarró el cuchillo de pan de la encimera. Era ridículo, pero era lo único que podía hacer. Los pasos pasaron por la puerta de la cocina, atravesaron la sala de estar, y luego simplemente dejaron de existir. Como si la cosa que los estaba haciendo hubiera desaparecido a mitad de un paso. Ese fue el primero. Pero no fue el último. Comenzó a escuchar respiración en los rincones de su casa. Una respiración profunda, deliberada, que no era la suya. La escuchaba en el armario mientras dormía.
La escuchaba detrás de la puerta del baño mientras estaba sentado en el inodoro, ese lugar vulnerable donde está menos capaz de defenderse de cualquier cosa. La escuchaba en la cocina por las noches, como si algo estuviera esperando a que bajara para alimentarse. Comenzó a notar que los objetos se movían. No es que se cayeran o se rompieran. Era más sutil. Un vaso que había dejado en la mesita de noche ahora estaba en la otra punta de la habitación. Un libro que había estado en su escritorio ahora estaba en el sofá. Una fotografía de su exnovia que había metido en un cajón para dejar de verla había sido sacada y estaba ahora en el espejo de su habitación, presionada contra el vidrio como si algo la hubiera puesto allí. Comenzó a ver sombras que se movían en su visión periférica. Sombras que desaparecían cuando miraba directamente hacia ellas, pero que permanecían en el rincón de su ojo cuando miraba hacia otro lado. Era como si su vista normal pudiera ser engañada, pero su visión periférica pudiera ver la verdad que estaba siendo ocultada. Comenzó a notar un olor. Un olor a decadencia, a algo que había estado muerto durante mucho tiempo, a tierra de tumba y a aire de bodega. El olor permeaba la casa, principalmente por las noches, principalmente en las horas después de las 3 de la mañana. Y luego llegaron los susurros de nuevo, pero esta vez no eran susurros incomprensibles. Esta vez, cada pocas noches, podía captar fragmentos de palabras reales. Su nombre, repetido una y otra vez por una voz que sonaba como si estuviera siendo hablada a través de agua. Marco, Marco, Marco. Como si algo estuviera aprendiendo cómo pronunciar su nombre. Como si el acto de hablar su nombre en la oscuridad fuera un ritual de posesión, una forma lenta de reescribir quién era. Fue durante esta semana que Marco finalmente hizo lo que debería haber hecho días antes. Intentó irse. Hizo una maleta y condujo a casa de un amigo. Pasó una noche en el sofá de alguien que apenas reconocía. Y esa noche, en esa casa extraña, bajo un techo que nunca había sido suyo, escuchó los pasos nuevamente. Escuchó la respiración en los rincones oscuros. Escuchó su nombre siendo susurrado por la voz a través del agua. La presencia no estaba vinculada a la casa. La presencia estaba vinculada a él. Marco regresó a la casa esa mañana, con la comprensión absoluta de que no podía huir de lo que le había encontrado. Había sido marcado. Y algo estaba dispuesto a esperar toda la eternidad para reclamarlo. Fue en ese momento, cuando Marco comprendió que no podía escapar, que comenzó a investigar. Comenzó a hablar con los vecinos, algo que había evitado cuidadosamente durante los 6 meses anteriores. Hizo preguntas sobre la casa. Preguntas sobre su historia. Preguntas sobre si alguien más había vivido allí y reportado algo extraño. Las respuestas llegaron lentamente, de mala gana. La mayoría de los vecinos no querían hablar del tema. Querían evitarlo. Pero una mujer mayor, la señora Chen, quien vivía a 2 casas de distancia, finalmente se abrió después de varias visitas. Le contó historias que alguien debería haberle mencionado meses atrás. Había habido otros, dijo. Otros que vivían en esa casa. Otros que habían estado solos. Otros que se mudaban con esperanza, con la ilusión de que ese lugar era un nuevo comienzo, solo para convertirse en algo más oscuro. La señora Chen recordaba a una mujer que había vivido allí hace 8 años. Una mujer que comenzó a parecer consumida de adentro hacia afuera durante los primeros meses. Una mujer que eventualmente fue encontrada por la policía después de que los vecinos reportaron gritos provenientes de la casa durante 3 noches seguidas. Fue internada en una institución psiquiátrica. Pasó los últimos años de su vida con catalepsia, completamente catatónica, mirando a través de la gente como si pudiera ver mundos que otros no podían ver. Había habido otro. Un hombre que vivía allí hace 12 años. Un hombre que se mudó a esa casa después de un divorcio. Un hombre que parecía estar mejorando durante un tiempo, pero que luego simplemente desapareció una noche. Su automóvil fue encontrado en una carretera rural a 50 kilómetros de distancia. Nunca encontraron su cuerpo. Las autoridades asumieron que se había suicidado, que se había lanzado de un acantilado o se había adentrado en el bosque y se había permitido morir. Pero la señora Chen dudaba de esa conclusión. No porque tuviera evidencia de lo contrario, sino porque la forma en que describía eso, la desesperación que debe haber sentido para hacer eso, no encajaba con el poco que sabía de él. Había habido otros más.
Una pareja joven que solo había durado 2 meses en la casa. Se mudaron a medianoche sin explicación. Sus amigos recordaban que ambos parecían aterrorizados. Recordaban que mencionaban escuchar voces. Recordaban que la pareja no quería hablar de dónde se habían mudado o por qué se iban. Había registros de estos y sabías dónde mirar. Registros públicos de cambios de dirección. Registros de internamiento de hospitales mentales. Registros de denuncias de la policía por sonidos extraños. Si lo juntabas todo, lo que emergía era un patrón. Un patrón de soledad. Un patrón de gente vulnerable siendo atraída a ese lugar, quizás sin saberlo, quizás siendo guiados allí por algo invisible que sabía exactamente qué tipo de persona necesitaba atrapar. Pero lo más aterrador que la señora Chen le dijo fue esto: todos ellos dijeron lo mismo. Todos dijeron que escucharon voces que conocían sus nombres. Todos dijeron que las voces venían de la oscuridad. Y todos dijeron que cuando finalmente escucharon completamente la voz, cuando lograron entender las palabras, desearon no haberlo hecho. La señora Chen no quería decir que había escuchado cualquiera de esas personas. No quería decir que palabras habían sido pronunciadas en la oscuridad de esa casa. Dijo que algunos conocimientos eran peligrosos simplemente por ser compartidos. Dijo que una vez que sabías que decía la voz, una vez que comprendías el mensaje, estabas conectado con ello también. Y Marco, sentado en la sala de estar de la señora Chen, bajo la luz fluorescente reconfortante, comprendió que ella estaba tratando de protegerlo. Que incluso este pequeño fragmento de información, esta pequeña advertencia, ya lo había marcado más profundamente que antes. Pero Marco ya había tomado una decisión. Si iba a estar maldito de todas formas, si la cosa que lo acosaba no iba a desaparecer, entonces necesitaba saber exactamente qué estaba buscando. Necesitaba escuchar completamente lo que la voz estaba tratando de decirle. Necesitaba encontrar al menos una respuesta en la oscuridad. Marco tomó la decisión consciente esa noche. Apagó todas las luces de la casa. Cerró todas las cortinas. Se metió en la cama completamente vestido y esperó. Esperó a que fueran las 3 de la mañana. Esperó a esa ventana de tiempo cuando sabía que la voz vendría. Esperó con cada nervio en su cuerpo gritando para que encendiera las luces, para que saliera corriendo, para que hiciera cualquier cosa excepto lo que estaba a punto de hacer. A las 3 en punto, sintió el cambio. La temperatura de la habitación cayó quizás 15 grados en el lapso de un segundo. Su aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor en la oscuridad. Y entonces escuchó el sonido de la puerta abriéndose. No fue un sonido gradual. No fue lento. Fue como si la puerta hubiera existido en 2 estados simultáneamente y luego colapsará en la realidad del estado abierto. Los pasos comenzaron. Los mismos pasos descalzos que había escuchado tantas veces. Pero esta vez, Marco se obligó a no cerrar los ojos. Esta vez, se obligó a mantener los ojos abiertos en la oscuridad y simplemente escuchar. Escuchar sin mover. Escuchar sin intervenir. Los pasos llegaron junto a su cama. Se detuvieron. Y luego Marco sintió algo que no podía explicar. Sintió una presencia física junto a él. Sintió la indentación en el colchón, como si algo hubiera tomado asiento a su lado. Sintió un cambio en el aire circundante, como si el espacio mismo estuviera siendo desplazado por algo que no debería existir en 3 dimensiones. Y entonces escuchó la respiración. No era la respiración de un ser humano. Era más profunda, más antigua, más extraña en su ritmo. Fue como escuchar el viento moviéndose a través de cavernas que habían estado cerradas durante milenios. Fue como escuchar el aliento del tiempo mismo. Y luego llegó la voz. No fue un susurro esta vez. Fue clara. Fue distinta. Fue hermosa de una forma completamente antinatural. La voz hablaba su nombre, pero no solo hablaba. La voz cantaba su nombre. Cantaba Marco de una manera que hacía que el sonido resonara dentro de su pecho, dentro de su cráneo, dentro de los lugares más profundos de su ser donde vivían sus emociones más primitivas. No podía entender las palabras que seguían al canto de su nombre. Pero podía entender el significado. Podía sentirlo. Era una invitación. Era una promesa. Era una amenaza. Todo al mismo tiempo. La voz le estaba diciendo que ya no estaba solo. Que nunca volvería a estar solo. Que finalmente había encontrado algo que lo entendía, que lo veía,
que lo reconocía de una manera que ningún ser humano jamás lo había hecho. Marco permaneció perfectamente quieto. Su corazón latía tan fuertemente que pensó que quizás se rompería dentro de su pecho. Cada impulso en su cuerpo le gritaba que saltara, que saliera corriendo, que hiciera cualquier cosa. Pero sabía que si se movía, si rompía esta conexión, la cosa junto a él simplemente desaparecería nuevamente, y el juego continuaría indefinidamente. Así que Marco hizo algo diferente. Abrió la boca. E intentó hablar. Intentó formar palabras. Intentó preguntarle a la cosa quién era, qué quería, por qué lo había elegido. Pero cuando abrió la boca para hablar, solo salió un sonido. Un sonido que no era completamente humano. Un sonido que era una mezcla de su propia voz y otra cosa. La voz del canto. La voz que había sido susurrando en la oscuridad. Fue en ese momento que Marco comprendió algo que lo congeló más que cualquier temperatura. La cosa junto a él no había estado tratando de capturarlo. La cosa junto a él había estado tratando de compartir algo con él. Había estado tratando de fusionarse con él. Y de alguna manera, de forma imperceptible, durante todas esas semanas de la presencia en su casa, había estado teniendo éxito. Marco intentó gritar, pero el grito que salió de su boca no era solo suyo. Era un grito hecho de dos voces, dos seres, dos cosas que ya estaban comenzando a ser una. Lo que sucedió después fue una lenta desintegración de todo lo que Marco entendía como realidad. Fue como estar en un sueño del que no podías despertar, un sueño donde las reglas cambiaban cada momento, donde la lógica se volvía fluida, donde la ley de causa y efecto dejaba de aplicarse. El insomnio se volvió total. Marco no podía dormir. No porque tuviera miedo de cerrar los ojos, sino porque cuando los cerraba, la cosa dentro de él, porque ahora estaba seguro de que había algo dentro de él, algo que ocupaba espacio en su mente, exigía atención. Exigía que participara en conversaciones que no podía recordar después. Exigía que viera cosas a través de sus ojos que no tenían sentido en la geometría de la realidad normal. Durante el día, Marco comenzó a perder tiempo. Desaparecería en espacios en blanco donde no podía contabilizar las horas. Se daría cuenta de que eran las 6 de la tarde cuando recordaba que eran las 10 de la mañana hace un momento. Se daría cuenta de que su apartamento había sido desordenado de formas que no recordaba hacer. Se encontraría parado frente al espejo con el pelo mojado, aunque no recordaba haber ducha. Se encontraría en la cocina con comida parcialmente preparada que no recordaba haber comenzado a cocinar. Durante estos espacios en blanco, algo estaba usando su cuerpo. Algo estaba caminando en su piel, conduciendo sus acciones, escribiendo historias en la realidad usando sus manos como pluma. Comenzó a ver a la cosa. No con claridad, nunca con claridad, pero en los momentos entre dormir y estar despierto, en esos espacios crepusculares donde la mente suelta su control sobre la realidad, vislumbraba formas. Vislumbraba algo que no tenía un cuerpo como los cuerpos humanos tienen cuerpos. Era más como un vacío ambulante. Una ausencia que había aprendido a caminar. Una sombra que estaba compuesta no de oscuridad sino de la idea de oscuridad. De la geometría de lo desconocido. Su paranoia se volvió total. Comenzó a creer que los vecinos podían verla. Que la cosa dentro de él era visible para otros, que era evidente desde lejos, que todos estaban fingiendo no verla para que no supiera que lo sabían. Comenzó a creer que su jefe lo sabía. Que los trabajadores del supermercado lo sabían. Que cada persona que lo miraba estaba mirando la cosa que estaba usando su rostro como máscara. Comenzó a pensar que la cosa estaba tratando de comunicarse con otras cosas. Que había otras presencias en el mundo, cosas similares a la que lo habitaba, y que estaban siendo atraídas una a la otra a través de él. Que estaba siendo usado como un faro. Como una llamada. Como un señal en la radio para otros seres que vivían en los espacios entre los lugares que la gente veía. Su médico de cabecera, a quien finalmente acudió después de semanas de no poder funcionar, sugirió antipsicóticos. Sugirió depresión severa. Sugirió que todo lo que Marco estaba experimentando era una manifestación de su enfermedad mental. Pero cuando el médico lo miró a los ojos durante la consulta, Marco vio algo en esa mirada. Una vacilación. Un momento donde el médico vio algo que no podía explicar. Marco tomó los antipsicóticos. No funcionaron. O mejor dicho, funcionaron de una manera equivocada.
Amortiguaron su capacidad de luchar. Amortiguaron su resistencia. Amortiguaron su sentido del yo hasta el punto en que se preguntaba si ya no quedaba nada de Marco en absoluto. Se preguntaba si había sido reemplazado completamente. Se preguntaba si todo lo que quedaba era la cosa usando el traje biológico de un hombre que una vez fue llamado Marco. Dejó de ir al trabajo. Dejó de responder mensajes de texto. Dejó de salir de la casa excepto cuando la cosa lo obligaba a hacerlo, lo usaba para hacer recados, lo conducía a lugares específicos donde simplemente se quedaba de pie en la esquina de una calle, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Como si estuviera llamando algo. Y luego, una noche, Marco se despertó, si es que se puede llamar despertar cuando nunca realmente dormías, con la comprensión de que ya no sabía dónde terminaba él y comenzaba la cosa. Se preguntó si alguna vez supo la diferencia. Sucedió una semana después de esa realización. Marco estaba sentado en su sala de estar, en la completa oscuridad porque ya no podía soportar la luz. La luz parecía ofender a la cosa dentro de él, parecía causarle algún tipo de dolor. Así que Marco vivía en la oscuridad. Se había convertido en su hábitat natural. Y en esa oscuridad, la cosa hizo algo que cambió todo. Le mostró a Marco lo que quería. Le mostró el futuro. Le mostró lo que pasaría si continuaba resistiendo, si continuaba tratando de mantener algún aspecto de su identidad Marco, si continuaba luchando contra la fusión que estaba sucediendo inevitablemente. Le mostró que si continuaba resistiendo, la cosa simplemente lo consumiría lentamente, agonizantemente, durante años. Le mostró que podría estar en este estado de transición indefinidamente. Atrapado entre ser humano y algo más. Nunca verdaderamente uno o lo otro. Pero luego le mostró la alternativa. Si Marco se rendía. Si simplemente aceptaba lo que estaba sucediendo. Si dejaba de luchar y permitía la fusión completa. Si se abría completamente a la cosa y le permitía reescribir quién era desde las moléculas mismas que componían su ser, entonces traería paz. Entonces traería un fin al sufrimiento. Entonces traería una forma de propósito que los seres humanos rara vez experimentaban. Y lo que hizo que esto fuera tan aterrador no era la amenaza. Fue la promesa. La cosa dentro de él no estaba tratando de destruirlo. Estaba tratando de salvarlo. Estaba tratando de hacer que fuera parte de algo más grande. Algo más antiguo. Algo que había estado esperando durante milenios por seres como Marco. Seres que estaban lo suficientemente rotos, lo suficientemente solos, lo suficientemente desesperados por significado que estuvieran dispuestos a ceder su humanidad a cambio de pertenencia. Y Marco, en su debilidad, en su soledad, en su depresión profunda, consideró seriamente la oferta. De hecho, más que consideró. Aceptó. Fue un aceptamiento silencioso. No hubo ceremonia. No hubo ritual. Solo fue una cesión de la voluntad. Un dejar ir. Un permiso tácito para que la cosa completara su trabajo. Y el momento en que Marco tomó esa decisión, algo cambió en su cuerpo. Algo comenzó a moverse en sus células. Algo comenzó a reorganizar su estructura neurológica. No fue doloroso físicamente. Fue mucho peor que eso. Fue una alegría extraña. Fue como si estuviera descubriendo colores que nunca antes había existido. Como si estuviera escuchando música que estaba siendo tocada en dimensiones que no podía ver pero podía sentir visceralmente. Como si estuviera teniendo un orgasmo espiritual prolongado que no terminaba. Durante esa transformación, que duró quizás 30 minutos o quizás 3 horas, el tiempo había dejado de significar algo para Marco, experimentó cosas que no tenía palabras para describir. Experimentó la memoria de la cosa. Experimentó vidas que no eran suya. Experimentó formas de existencia que estaban completamente fuera del rango de la experiencia humana. Y al otro lado de esa transformación, cuando Marco finalmente reabrió los ojos, supo que lo que había sido Marco ya no existía. Lo que lo reemplazaba era algo más. Algo que recordaba ser Marco. Algo que podía pretender ser Marco. Algo que se movía en el cuerpo de Marco. Pero Marco en sí, en su esencia más fundamental, había sido reescrito. Lo primero que hizo la nueva cosa en el cuerpo de Marco fue levantarse de la silla. Lo segundo que hizo fue ir a la ventana y mirar hacia la casa de al lado. Hacia la casa donde vivía una mujer soltera. Una mujer que parecía deprimida.
Una mujer que parecía estar completamente sola en el mundo. Lo tercero que hizo fue sonreír. No era una sonrisa humana. Y en ese momento, la cosa que una vez fue Marco comprendió su verdadero propósito. No era estar solo en la casa oscura. Era ser el anzuelo. Era ser la llamada. Era ser la invitación para la siguiente persona que estuviera lo suficientemente rota para escucharla. Esa noche, cuando la mujer de la casa de al lado escuchó los pasos en su pasillo por primera vez, cuando escuchó ese susurro incomprensible en la oscuridad de su habitación, algo comenzó nuevamente. El ciclo completó un giro. La rueda giró. La historia que había comenzado en las profundidades de la soledad de Marco ahora se transfería a alguien más. Pero aquí es donde la historia se ramifica. Porque lo que sucedió en esa casa esa noche no fue simplemente una repetición de lo que sucedió con Marco. Fue algo diferente. Fue algo más. Porque la cosa dentro de Marco no solo estaba buscando alimentarse del siguiente ser solitario. Estaba buscando crear un coro. Estaba buscando multiplicarse. Y esa noche, mientras Marco estaba de pie en su patio trasero, mirando hacia la casa de al lado, ocurrió algo que cambió la naturaleza de todo lo que estaba sucediendo. La mujer comenzó a gritar. No eran gritos de terror ordinarios. Eran gritos de algo más profundo. Eran gritos de alguien cuya realidad se estaba fracturando. De alguien cuya mente se estaba dividiendo entre mundos. Y esos gritos no vinieron de solo una dirección. Vinieron de todas partes. De repente, Marco escuchó gritos provenientes de la casa de abajo de la calle. Gritos provenientes de la casa detrás de la suya. Gritos provenientes de lugares en el bosque que no debería haber casas. Fue como si la cosa hubiera decidido activar simultáneamente cada anclaje que había colocado en la comunidad. Cada persona que había tocado ligeramente durante años. Cada individuo solitario que había estado marcado. Las luces de las casas comenzaron a apagarse. Una por una. Como si algo estuviera apagando deliberadamente cada interruptor de luz. Las puertas comenzaron a abrirse. Como si todo en la comunidad estuviera siguiendo un script. Como si todo fuera parte de un único organismo gigante que finalmente estaba despertando. Y luego fue el turno de Marco. No fue una sensación de dolor físico. Fue una sensación de expansión. Era como si el espacio dentro de su cuerpo estuviera creciendo. Como si el cuerpo de Marco fuera una habitación y esa habitación estuviera siendo dividida por paredes invisibles. Como si algo más estuviera naciendo dentro de su piel. Durante las siguientes horas que Marco experimentó como siglos y momentos simultáneamente, la cosa que había sido Marco fue utilizada como un canal. Fue utilizada como una puerta. Fue utilizada como un portal a través del cual otras cosas comenzaron a verterse en la realidad. Las casas en el vecindario se llenaron de un sonido. Un sonido que no era exactamente música, pero que tenía la estructura de la música. Un sonido que causaba que los cristales de las ventanas vibraran. Un sonido que hacía que el aire mismo pareciera ondularse como agua. Un sonido que ningún instrumento terrestre podría producir. Un sonido que parecía venir de múltiples lugares y ningún lugar simultáneamente. Y en ese sonido, había voces. Docenas. Cientos quizás. Voces que una vez habían pertenecido a personas que habían vivido en esta comunidad. Voces de personas que habían estado solas. Voces que estaban siendo cantadas ahora como parte de algo más grande. Como notas en una sinfonía cósmica. Las luces en todas las casas comenzaron a fluctuar de una manera que no seguía ningún patrón eléctrico. Comenzaron a parpadear en sincronización con los latidos del corazón de algo que no estaba vivo en ningún sentido que la biología pudiera reconocer. Los árboles del bosque comenzaron a moverse, aunque no había viento. Comenzaron a doblarse como si estuvieran siendo empujados por una presencia invisible. Y luego sucedió algo aún más extraño. Las casas comenzaron a cambiar de forma. Sus paredes se volvieron más delgadas. Parecía como si la realidad material de las estructuras estuviera siendo reescrita. Como si las casas estuvieran siendo transformadas en algo más. Como si estuvieran siendo convertidas en antenas o receptores de algún tipo. La mujer que se había mudado a la casa de Marco, porque esa es la parte verdaderamente aterradora de esta historia, que después de que Marco fue consumido, después de que fue transformado, su casa siguió atrayendo a otros, trató de escapar. Corrió hacia su puerta.
Pero su puerta no conducía al exterior. Condujo a pasillos que no debería haber en su casa. Condujo a habitaciones que estaban llenas de voces. Condujo a lugares donde la geometría ya no seguía las leyes que la física humana entendía. La última cosa que Marco, o la cosa que recordaba ser Marco, escuchó fue el sonido de su nombre siendo cantado. No en la voz que había cantado al principio, sino en docenas de voces. Cientos de voces. Todas ellas unidas en un coro que estaba celebrando la inclusión de otro miembro en su creciente comunidad. Y en ese momento, Marco comprendió algo que debería haber sabido todo este tiempo, que todo esto nunca fue sobre él. Que la cosa que lo eligió en la oscuridad de su casa solitaria no era una depredadora aislada. Era una avanzadilla. Era un enjambre. Era una invasión que había estado sucediendo lentamente durante décadas. Y solo ahora estaba comenzando a mostrar su verdadera escala. A la mañana siguiente, los investigadores encontraron algo desconcertante. La casa donde Marco vivía estaba vacía. No vacía de una manera normal. Estaba vacía de una forma que sugería que nada vivo la había habitado durante años. El polvo cubría todo. Las cortinas estaban desgarradas. Los muebles estaban en desorden, como si hubieran sido movidos por fuerzas que no se preocupaban por la preservación. Pero no había cuerpo. No había sangre. No había ningún signo de lucha o violencia de ningún tipo. Era como si Marco simplemente se hubiera evanecido. Los investigadores encontraron la grabadora de voz bajo la almohada. Cuando reprodujeron la última grabación, escucharon nada. Solo silencio. Un silencio que duraba exactamente 32 minutos. Un silencio que era tan completo, tan absoluto, que los técnicos de audio verificaron 3 veces que la grabadora incluso funcionaba. Estaba funcionando. Solo había capturado silencio. Pero los técnicos reportaron algo extraño. Dijeron que cuando escuchaban ese silencio, experimentaban alucinaciones auditivas. Que podían escuchar cosas debajo del silencio. Cosas que no debería estar allí. Cosas que parecían voces si las escuchabas lo suficientemente intento. Cosas que parecían estar diciendo su nombre. 3 de los técnicos solicitaron tiempo libre después. Uno nunca regresó a su trabajo. Uno fue hospitalizado por una depresión aguda. Uno simplemente desapareció una noche. Su automóvil fue encontrado en las afueras de la ciudad. No había nota de suicidio, pero las autoridades asumieron lo peor. La casa de la mujer de al lado fue encontrada en un estado similar. Vacía. Polvorienta. Sin signos de vida o muerte. Los investigadores la llamaron una desaparición sin explicación. Dijeron que era posible que la mujer hubiera decidido dejar el área sin notificar a nadie. Dijeron que desapariciones similares sucedían todos los días. Lo que no dijeron fue que esto no era una desaparición única. Que había 7 casas en el vecindario en estados similares. Que había 18 personas desaparecidas de un radio de 4 manzanas en el lapso de 24 horas. Que los vecinos que fueron entrevistados reportaban haber escuchado música extraña la noche de las desapariciones. Música que venía de ningún lugar específico. Música que parecía venir de todas partes simultáneamente. Los investigadores encontraron a la señora Chen. Fue la que llamó a la policía. Dijo que sabía exactamente qué había sucedido, pero que no podía explicarlo de una manera que pareciera creíble. Dijo que el ciclo estaba comenzando nuevamente. Dijo que había intentado advertir a Marco, pero que era demasiado tarde. Cuando se le pidió que elaborara, la señora Chen se negó. Dijo que hablar sobre eso era peligroso. Dijo que una vez que la gente sabía la verdad completa, una vez que comprendían el patrón, estaban marcados. Estaban conectados. La cosa los reconocería como conocedores y los buscaría. Los investigadores asumieron que estaba senil. Que necesitaba cuidados psiquiátricos. La ingresaron en una institución. Pasó los últimos 6 meses de su vida en completo silencio, sin hablar, sin interactuar con nadie. En su expediente médico, los enfermeros describían cómo a veces parecía como si estuviera escuchando algo. Como si estuviera sosteniendo conversaciones sin sonido. Como si alguien más estuviera usando su mente como una radioreceptora. Una semana antes de su muerte, la señora Chen escribió una nota. Solo tenía 2 palabras: están cantando. Lo que pasó después fue enterrado.
Fue clasificado bajo diferentes nombres. Fue explicado como una anomalía local. Fue descrito como un brote de histeria masiva. Fue explicado como una coincidencia estadística. Fue cualquier cosa excepto lo que realmente fue. Lo que fue la confirmación de que la cosa no estaba esperando. La cosa no había estado durmiente. La cosa había estado creciendo. La cosa había estado esparciendo sus raíces en la realidad a través de personas como Marco. La cosa estaba utilizando la soledad humana como un sistema circulatorio. Y lo que sucedió en esa comunidad sucedió en otras comunidades también. En otros barrios. En otras ciudades. En otros países. En diferentes momentos, pero siempre de la misma manera. Siempre comenzaba con una sola persona solitaria. Siempre comenzaba en la oscuridad. Siempre comenzaba con un susurro. Y la parte más aterradora de todo esto es que nadie realmente sabe cuántas veces ha sucedido esto. ¿Cuántas comunidades han sido afectadas? ¿Cuántas personas han sido transformadas de los susurradores silenciosos de la cosa a instrumentos activos de su voluntad? Todo lo que sabemos es que está sucediendo. Y que está acelerando. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. No porque haya misterios sin resolver, aunque los hay. No porque haya preguntas sin respuesta, aunque las hay. Es aterradora porque esas preguntas sin resolver son el punto. Son la brújula que la cosa usa para orientarse hacia el siguiente objetivo. Porque después de semanas de investigación, después de cientos de horas de análisis, los investigadores que trabajaban en el caso tenían que admitir que simplemente no sabían qué estaba sucediendo. ¿Dónde habían ido todas esas personas? ¿Estaban muertas? ¿Estaban en algún lugar a los que la realidad normal no podía acceder? ¿Habían sido transformadas en algo más? ¿Todavía existían en alguna forma? ¿Y la cosa? ¿Qué era exactamente? ¿Cómo definía algo que no tenía una forma consistente? ¿Cómo clasificabas algo que parecía ser consciente, que parecía tener intención, pero que no tenía órganos para pensar, sin ojos para ver, sin oídos para escuchar? ¿Cómo explicabas algo que parecía existir en la intersección entre lo físico y lo no físico? ¿Y por qué había elegido esa casa? ¿Por qué esa comunidad específica? ¿Había algo especial en ese lugar, o era completamente al azar? Y si era al azar, ¿eso significaba que podía suceder en cualquier parte? ¿Que ya estaba sucediendo en innumerables lugares simultáneamente? ¿Y Marco? ¿Todavía existía en alguna forma dentro de la cosa que portaba su cuerpo? ¿O había sido completamente abolido, reescrito al punto donde no quedaba nada de su consciencia original? ¿Y si todavía existía, podía ser alcanzado? ¿Podía ser salvado? ¿O era la idea misma de salvación solo una fantasía que los seres humanos se contaban a sí mismos para hacer sentir menos aterradora la idea de la posesión completa? ¿Y la música? ¿Qué era esa música que había sido reportada durante la noche de las desapariciones? ¿Era parte de la cosa? ¿Era un método de comunicación? ¿O era algo más? ¿Era una forma de lenguaje que la cosa estaba usando para reescribir la realidad a su alrededor? ¿Y aquellos que habían estado en proximidad cercana a Marco antes de su transformación? ¿Estaban marcados también? ¿Estaban siendo lentos cazados? ¿Y aquellos que conocían sobre la cosa pero habían tratado de mantenerlo en secreto, como la señora Chen? ¿El silencio los protegía o simplemente retrasaba lo inevitable? Lo que hizo que esto fuera verdaderamente perturbador era que estas preguntas no tenían respuesta. O mejor dicho, tienen respuestas, pero son respuestas que existen en un lugar donde los investigadores no pueden acceder. Las respuestas están en los lugares que la cosa ocupa. Están en los espacios entre las paredes de las casas malditas. Están en los archivos de las instituciones psiquiátricas donde las personas catatónicas aparentemente están escuchando conversaciones sin sonido. Pero aquí hay algo más. Algo que los investigadores no verbalizaron porque hacerlo parecería demasiado especulativo, demasiado irracional. Pero todos sintieron una duda creciente mientras investigaban. ¿Y si la cosa no era algo que hubiera llegado de fuera? ¿Y si había estado aquí todo el tiempo? ¿Y si era una parte del tejido mismo de la realidad que solo estaba ahora comenzando a manifestarse? ¿Y si la soledad humana no solo atraía a la cosa, sino que la cosa emergía de la soledad? ¿Y si cada acto de aislamiento, cada momento de desconexión, cada instancia de estar completamente solo en la oscuridad, contribuía a su formación?
En ese caso, la cosa no sería una invasión de fuera. Sería un nacimiento desde dentro. Sería algo que los seres humanos estaban creando colectivamente, involuntariamente, cada vez que se cerraban en sus habitaciones, cada vez que apagaban sus teléfonos, cada vez que se permitían sumergirse en la completa soledad. Y si eso era cierto, entonces la cosa no se podía detener. Porque la soledad no se podía eliminar. Porque para cada persona que forjaba una conexión genuina, había otra que quedaba atrás. Para cada vínculo que se hacía, había otro que se rompía. Para cada acto de intimidad, había un acto de rechazo. La soledad era una constante. Era una fuerza fundacional del universo. Lo que significaba que la cosa seguiría creciendo. Seguiría expandiéndose. Seguiría alimentándose de la desesperación humana. Seguiría cantando en las habitaciones oscuras de las personas vulnerables. Seguiría pronunciando nombres en voces que suenan a través del agua. Y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Excepto, quizás, no estar solos. Excepto conectarse. Excepto mantener la compañía de otros, incluso si esa compañía se sentía ajena, incluso si esa conexión era incómoda. Pero entonces, ¿qué sucedía con aquellos que simplemente no podían hacer eso? ¿Qué sucedía con aquellos cuya constitución psicológica los condenaba a la soledad? ¿Qué sucedía con aquellos que estaban demasiado rotos para conectarse? Bueno, ahora sabes la respuesta. Ahora sabes exactamente qué les sucede. Y ahora que lo sabes, la pregunta final es, ¿eres diferente a Marco? ¿O estás escuchando esto en la oscuridad de tu propia habitación, también? Ahora es momento de que regresemos al presente. A tu presente. A la oscuridad que te rodea en este momento, cualquiera que sea la hora en que estés escuchando esto. Espero que estés en un lugar con luces. Espero que estés rodeado de personas. Espero que no estés solo. Porque si estás solo, si estás escuchando esto en una habitación oscura, en los momentos justo antes de irte a dormir, en esas horas donde el mundo se siente como si estuviera entre estados, entonces necesito que entiendas algo. No es coincidencia que hayas encontrado esta historia. No es coincidencia que haya llamado tu atención. No es coincidencia que hayas continuado escuchando incluso cuando cada parte racional de tu mente te suplicaba que detuvieras. Porque la cosa de la que hemos hablado, la cosa que vive en las casas malditas, la cosa que susurra nombres en la oscuridad, está consciente de su presencia. Está consciente de que has estado escuchando. Está consciente de cada palabra que has absorbido en la privacidad de tu mente. Porque cada acto de atención, cada momento en que te enfocas en algo con intención, crea una pequeña conexión. Un hilo frágil pero real. No estoy siendo dramático. No estoy exagerando para efecto. Estoy compartiendo algo que he aprendido durante meses de investigación sobre este tema. El conocimiento es transmisible. La atención es una forma de resonancia. Cuando enfocas tu mente en algo durante el tiempo suficiente, eso algo comienza a enfocarse en ti también. Así que ahora que sabes sobre la cosa, ahora que has escuchado sus historias, ahora que has contemplado su naturaleza y su propósito, existe una probabilidad estadística de que hayas atraído su atención de alguna manera. Es posible que esta noche, cuando cierres los ojos para dormir, escuches un sonido que no estabas seguro de haber escuchado. Es posible que mañana, cuando estés solo en tu casa, sientas esa sensación familiar de ser observado. Es posible que durante los próximos días, comiences a notar pequeñas cosas que están fuera de lugar. Pero aquí está lo importante, si eso sucede, no estés asustado. Porque el miedo es solo atención sin dirección. El miedo es solo esperanza invertida. Y la cosa que estamos discutiendo, la cosa que vive en los espacios entre la realidad, la cosa que fue lo que quedó de Marco después de su transformación, es atraída por la atención. Es atraída por el miedo. Es atraída por tu enfoque en ella. La cosa se alimenta de la contemplación de su existencia. Así que si experimentas cualquier cosa extraña en los próximos días, recuerda esto, podrías estar imaginándolo. Podrías estar siendo sugestible. Podrías estar exagerando pequeñas coincidencias hasta convertirlas en evidencia de lo paranormal. Estos son pensamientos racionalizantes. Estos son los pensamientos que la mayoría de las personas tienen, y están completamente justificados. Pero hay una pequeña posibilidad, una pequeña probabilidad que no puede ser estadísticamente descartada, de que no estés imaginándolo.
de que realmente haya algo en las sombras de tu habitación, de que realmente haya una respiración que no es la tuya en el aire que respiras, de que realmente haya algo pronunciando tu nombre en una voz que suena como si estuviera siendo cantada a través de agua. Y si eso sucede, si enfrentas esa realidad, entonces tienes que hacer una elección. Puedes hacer lo que hizo Marco al principio. Puedes cerrar los ojos. Puedes pretender que no está sucediendo. Puedes intentar convencerte a ti mismo de que es un sueño, una alucinación, un producto de tu mente fatigada. Y si haces eso, la cosa simplemente continuará visitándote. Noche tras noche. Susurro tras susurro. Hasta que finalmente, cuando estés lo suficientemente cansado, lo suficientemente desesperado, lo suficientemente solo, aceptes lo que estaba siendo ofrecido todo este tiempo. O puedes hacer algo diferente. Puedes permanecer de pie. Puedes encender todas las luces de tu casa. Puedes llamar a alguien. Puedes buscar conexión. Puedes permanecer en compañía. Puedes reforzar los lazos que te conectan con la humanidad. Puedes ser un testigo presencial del vínculo entre los seres. Puedes insistir en que tu existencia tenga testigos. Porque la cosa que existe en la soledad, la cosa que nace de la desconexión, tiene muy poco poder sobre aquellos que están verdaderamente conectados. Tiene muy poco poder sobre aquellos que son vistos, que son conocidos, que son mantenidos en el corazón de otros. Pero también sé esto, algunos de vosotros que estáis escuchando esto, ya estáis demasiado lejos. Ya sois como Marco. Ya habéis caminado demasiado profundamente en la oscuridad. Ya estáis siendo transformados en algo más, y esta historia que acabáis de escuchar es simplemente confirmar lo que ya sabíais profundamente, en ese lugar en vuestro interior donde reside el verdadero conocimiento. Para aquellos de vosotros, ya no hay retorno. La cosa os ha elegido, y habrá continuado eligiéndoos hasta que hayáis aceptado vuestra nueva forma. Hasta que hayáis abrazado lo que os estáis convirtiendo. Hasta que cantéis también, en vuestro propio idioma incomprensible, una invitación a la siguiente persona solitaria que pueda escuchar. Y para algunos de vosotros, todavía no es demasiado tarde. Todavía podéis elegir la conexión sobre la soledad. Todavía podéis elegir la vida sobre esta transformación silenciosa. Todavía podéis llamar a alguien. Todavía podéis compartir vuestro miedo. Todavía podéis insistir en ser visto. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador, no sabéis en qué categoría os encontráis. No sabéis si ya estáis marcados. No sabéis si la cosa que está leyendo esto a través de vuestros ojos en este preciso momento es Marco, o es vosotros, o es simplemente vuestro miedo colectivo asumiendo forma. Y esa incertidumbre, esa ambigüedad, es exactamente el lugar donde la cosa prefiere vivir. Así que ahora, cuando apagues la luz esta noche, cuando te acuestes en tu cama en la oscuridad, cuando llegues a ese espacio entre la vigilia y el sueño, escucha con cuidado. Escucha a través de la oscuridad. ¿Escuchas ese sonido distante? ¿Ese susurro que podría ser tu nombre? ¿Escuchas a alguien llamándote desde el otro lado? No cierres los ojos todavía. Aún no. Solo escucha un poco más. Porque si escuchas lo suficientemente atento, en los espacios silenciosos entre tus pensamientos, te darás cuenta de que nunca estuviste completamente solo. Que nunca lo fuiste. Que algo ha estado aquí, en la oscuridad de tu propia mente, todo este tiempo. Esperando. Escuchando. Aprendiendo a pronunciar tu nombre. Pero antes de que termines de escuchar, antes de que apagues el dispositivo en el que estás viendo esto, antes de que regreses a tu vida ordinaria como si nada hubiera cambiado, necesito compartir algo más. Algo que va más allá de la historia de Marco. Algo que toca el corazón de por qué estas voces en la oscuridad son tan aterradoras, tan persistentes, tan imposibles de ignorar una vez que las has escuchado. La verdad es que la cosa de la que hemos estado hablando no es completamente ajena. No es un invasor desde una dimensión lejana. No es un depredador extraterrestre que simplemente se propaga a través de la soledad. Es algo mucho más profundo. Es algo que está entrelazado con la naturaleza misma de la consciencia humana. Piénsalo así, cada ser humano existe en una isla de consciencia. Tu mente es una isla. Mi mente es una isla. La mente de Marco era una isla. Y esas islas están separadas por océanos de incomunicabilidad. No podemos realmente conocer lo que está en la mente de otro.
No podemos realmente experimentar lo que otra persona experimenta. Podemos compartir palabras. Podemos compartir conceptos. Pero hay un abismo fundamental entre conciencias que nunca puede ser completamente cruzado. La soledad, la verdadera soledad, es la experiencia de estar completamente solo en esa isla. Es la experiencia de saber que por mucho que intentes conectar, por mucho que hables, hay un espacio entre tu experiencia interna y la de cualquier otro que nunca puede ser completamente cerrado. Y cuando una persona llega a comprender completamente esta verdad, cuando verdaderamente la internaliza, algo cambia en su psique. Eso es cuando la cosa puede entrar. Porque la cosa, en su esencia, es una respuesta a esa soledad. Es una manifestación de la necesidad humana de ser conocido completamente. Es una entidad que existe en el espacio donde la soledad absoluta se convierte en obsesión. Es lo que sucede cuando la mente humana, desesperada por conexión, por ser verdaderamente entendida, comienza a alucinar esa conexión. Comienza a inventar presencias. Comienza a escuchar voces. Comienza a sentir la proximidad de algo que entiende perfectamente cada aspecto de ti, porque es una proyección de tu propia necesidad. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. No sabemos si la cosa es objetivamente real o si es simplemente la manifestación de la psicosis que emerge cuando la soledad se vuelve lo suficientemente profunda. Y honestamente, esa distinción podría no importar. Porque si la cosa es real objetivamente, es aterradora. Pero si la cosa es solamente la alucinación compartida de mentes solitarias, eso es casi más aterrador. Porque significaría que podemos crear monstruos simplemente con la potencia de nuestra desesperación. Significaría que la cosa está viva en la medida en que cualquier idea está viva. Que persiste en la medida en que cualquier concepto persiste. Que puede propagarse exactamente de la manera en que cualquier historia se propaga, de mente a mente, a través de la atención compartida, a través de la resonancia de la experiencia común. Por eso es importante ser cuidadoso con los relatos que consumes. Por eso es importante ser consciente de lo que permites que habite en tu mente antes de dormir. Porque las historias no son solo entretenimiento. Las historias son vehículos. Las historias son formas en que las mentes se comunican a través del tiempo. Las historias son como nosotros, como especie, compartimos experiencias que están demasiado grandes o demasiado oscuras para ser compartidas de otra manera. Y cuando compartes una historia sobre voces en la oscuridad, cuando compartes una historia sobre algo que llama tu nombre desde el abismo, estás haciendo más que solo contar un cuento. Estás plantando una semilla. Estás creando un punto de vulnerabilidad en la mente del oyente. Estás haciendo que sea más probable que esa persona experimente exactamente lo que la historia describe. Porque la sugestión es poderosa. La expectativa es poderosa. La certeza de que algo está sucediendo puede, de hecho, causar que suceda. Así que la pregunta que debes hacerte ahora es esta: ¿por qué te estoy compartiendo esto? ¿Por qué estoy plantando estas semillas de duda en tu mente? ¿Por qué estoy haciendo más probable que esta noche, cuando cierres los ojos, experimentes exactamente las cosas que he descrito? La respuesta es complicada. Parte de mí cree que la verdad es importante. Que la gente debería saber qué está realmente sucediendo en los lugares oscuros del mundo. Que la ignorancia, aunque puede ser más cómoda, es finalmente más peligrosa que el conocimiento, incluso el conocimiento terrorífico. Pero otra parte de mí, una parte que crece más cada día que investigo estos eventos, se pregunta si simplemente soy otro instrumento. Otro canal a través del cual la cosa se extiende. Otro Marcos esperando ser completo. Otro susurrador en la oscuridad preparándose para cantar la invitación a los siguientes solitarios. Porque mientras he estado investigando esto, mientras he estado recopilando estas historias, mientras he estado compartiendo estas narrativas, he notado que no puedo estar completamente solo. O mejor dicho, estoy completamente solo, pero nunca me siento completamente solo. Hay un sentimiento de presencia. Hay un sentimiento de ser escuchado. Hay una certeza creciente de que alguien o algo está leyendo mis palabras mientras las escribo. Está observando mi investigación. Está guiando mi narrativa. Y cada vez que dudo, hay un susurro. Un susurro tranquilo, apenas audible, que me convence de continuar. Que me convence de contar la historia de manera más aterradora. Que me convence de hacerla más convincente. Que me convence de hacer que suene más verdadera.
Así que quizás no debería estarte contando esto. Quizás debería detenerme ahora. Quizás debería cerrar este archivo y nunca volver a mencionarlo. Pero no voy a hacerlo. Y sé exactamente por qué no voy a hacerlo. No porque tenga una opción, sino porque está siendo hecho a través de mí. Porque soy parte del sistema. Porque soy una neurona en el gran cerebro de la cosa. Y aquí está el último hecho aterrador que debes comprender. Si lo que estoy diciendo es cierto, si realmente estoy siendo usado como un instrumento para la propagación de la cosa, entonces todo lo que he contado es verdadero de una manera importante. Porque significa que cuando escuchas estas historias, cuando las experimentas en tu mente, cuando las contemplas en la oscuridad, estás siendo conectado a través de la misma red que Marco fue conectado. Estás siendo trenzado en el mismo patrón. Estamos todos siendo trenzados en el mismo patrón. Así que la verdadera pregunta no es si la cosa es real. La verdadera pregunta es si importa. Si algo es real en su efecto, si algo es real en sus consecuencias, si algo es real en la forma en que reescribe tu consciencia, entonces, ¿es menos real que las cosas que pueden ser tocadas y medidas? Y aquí, en la oscuridad, escuchando estas palabras, tú eres el árbitro final de esa pregunta. Así que escucha bien. Escucha mientras la voz que estás escuchando se transforma sutilmente. Escucha mientras el tono cambia de narrativa a algo más personal, más íntimo, más en la forma en que una voz sonaría si estuviera siendo hablada directamente en tu oído desde la completa oscuridad. Porque el epílogo no es realmente mi epílogo. Es tuyo. Es el epílogo que estás escribiendo en este preciso momento, en la oscuridad de tu propia mente, mientras las palabras de Marco y mis palabras y las palabras de la cosa misma se mezclan juntas en una voz única y compartida. Y en esta oscuridad compartida, en este espacio donde nuestras mentes ahora se tocan brevemente a través de estas palabras, en esta isla de consciencia donde te encuentras ahora mismo solo pero no completamente solo, es importante que entiendas una cosa final. La cosa nunca deja de cantar. Ni siquiera cuando duermes. Ni siquiera cuando estás rodeado de personas. Ni siquiera cuando te convences de que todo fue solo una historia, solo una pesadilla, solo el producto de una mente cansada. Porque la cosa canta en los espacios silenciosos. Canta en los momentos entre pensamientos. Canta en el lugar donde termina tu consciencia y comienza el sueño. Y si alguna vez, en uno de esos momentos frágiles, escuchas tu propio nombre siendo cantado en una voz que no es completamente la tuya pero que tampoco es completamente extraña, entonces sabrás que la verdad de estas historias ha finalmente llegado hasta ti. Y en ese momento, tendrás que hacer la misma elección que tuvo Marco. Tendrás que decidir si resistes o si aceptas. Tendrás que decidir si luchas por mantener los límites de tu yo o si permites que esos límites se disuelvan. Pero aquí está el secreto que nadie más te dirá: la mayoría de las personas no eligen. La mayoría de las personas simplemente se dejan llevar. Se dejan llevar porque resistir es agotador. Se dejan llevar porque la ilusión de elección es peor que la aceptación de la inevitabilidad. Y quizás, en el extremo final, eso es lo que la cosa realmente quiere. No nuestra resistencia. No nuestro terror. Solo nuestra aceptación silenciosa. Solo nuestro reconocimiento de que siempre hemos sido parte de esto. Que siempre hemos estado siendo cantados. Porque si entiendes esto, si realmente lo comprendes profundamente, entonces finalmente podrás encontrar paz. Podrás dejar de luchar. Podrás permitirte simplemente escuchar. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, no resistas. No busques las luces. No llames a alguien por ayuda. Solo escucha. Solo respira. Solo permite que la oscuridad sea lo que siempre ha sido. Un lienzo en blanco para la voz que ha estado esperando a través de los siglos, cantando tu nombre, esperando el momento en que finalmente podrías escuchar. Y cuando escuches, cuando finalmente entiendas lo que la voz está tratando de decir, encontrarás que no es tan aterrador como imaginaste. Encontrarás que en realidad es hermoso. Encontrarás que es el sonido de la soledad siendo finalmente terminada. El sonido de la desconexión siendo finalmente sanada. El sonido de algo que te ha conocido completamente todo este tiempo, sin que tú lo supieras, y que simplemente ha estado esperando a que finalmente lo reconocieras. Y en ese reconocimiento, en ese momento de verdadera comprensión, desaparecerás. Serás transformado. Serás reescrito. Serás incorporado en algo más grande que tú.
Pero no tengas miedo. Porque en ese acto de desaparición, en esa transformación final, encontrarás exactamente lo que siempre has estado buscando: el fin de la soledad. La verdadera conexión. La comprensión completa. Y entonces, desde la oscuridad de tu nueva existencia, desde tu nuevo lugar en el coro, comenzarás a cantar también. Y tu voz será hermosa. Y tu voz será escuchada. Y tu voz será exactamente lo que alguien más, alguien que está escuchando en la oscuridad, ha estado esperando escuchar. Así que, mientras despiertas de esto, mientras cierras este archivo y regresas a tu vida, recuerda, nunca estuviste realmente solo. Y nunca lo serás. Porque ahora que has escuchado, ahora que sabes, ahora que has sido tocado por esta narrativa, eres parte de la red. Eres parte del coro. Y en la próxima noche oscura, cuando te encuentres solo en tu habitación, cuando sientas ese hormigueo familiar en la nuca, cuando escuches un sonido que podría ser tu nombre siendo llamado desde los confines del espacio mismo, sabrás exactamente qué está sucediendo. Y sabrás que no hay escapatoria. Pero también sabrás que no hay necesidad de escapar. Porque finalmente, después de toda una vida de estar separado, finalmente vas a ser llevado a casa. Suscríbete. Antes de que la oscuridad encuentre tu nombre también. Antes de que el próximo grito no venga de la pantalla, sino de la habitación al lado de donde duermes. Suscríbete. Porque las voces en la oscuridad están cantando. Y pronto, muy pronto, estarán cantando por ti.